Los oficiales de la Iglesia, es decir, los ancianos y los diáconos, ministran en las tres sedes. Por eso es un poco más difícil de que sean conocidos por todos en las tres sedes. No obstante, queremos ser muy intencionales en que cada vez más, los oficiales de la Iglesia sean más visibles y conocidos por los miembros de nuestra Iglesia para que sepan a quién acercarse para su cuidado espiritual. Aunque normalmente nos ven a nosotros los pastores al frente, queremos aclararles que en las iglesias presbiterianas, como nuestra iglesia, la congregación no es solo cuidada por los pastores, sino por un grupo de oficiales que han sido llamados por Dios y confirmados por la elección de la iglesia local para ser los 3048. Encargados de cuidar, de manera grupal o colegiada, al rebaño del Señor que se congrega en este cuerpo local de creyentes en Cristo. Por todo esto, hermanos, este mes, estaremos hablando de los oficiales de la Iglesia. Para que conozcamos sus funciones y características bíblicamente, de tal forma que apoyemos decididamente su ministerio y oremos por ellos en la labor tan importante a la que el Señor los ha llamado. Para empezar nuestra reflexión sobre los oficiales de la Iglesia, vamos a considerar un pasaje allá en Efesios capítulo 4. En este capítulo el apóstol Pablo enseña grandes verdades acerca de la Iglesia, su constitución, su estructura y funcionamiento, por la obra completada por Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo no es una entidad sin forma o estructura, o sin substancia. La Iglesia tiene firmes fundamentos, bases y cimientos y una estructura básica que él estableció con finalidades y propósitos específicos. Cuando la Iglesia funciona de acuerdo con estas estructuras de autoridad establecidas, experimenta crecimiento por todos lados. Por eso lo que queremos subrayar este día es que la estructura o principio de autoridad que el Señor ha establecido en su Iglesia es indispensable para el buen funcionamiento de la misma. Quizá podamos pensar de la Iglesia como un organismo relacional en el que hay libertad de acción y cada quien es dirigido por Dios para hacer según convenga. Y en parte esto es verdad, pero como veremos, este pasaje nos muestra que la Iglesia es más que un grupo de personas que se aman y tienen comunión unos con otros, sino que hay estructuras de autoridad establecidas por Dios para que su Iglesia funcione adecuadamente y se experimente el crecimiento de todo el cuerpo de creyentes. En este pasaje subrayaremos tres características de la Iglesia de Cristo que nos muestran esa estructura que hace que la Iglesia funcione y cumpla sus propósitos. De ahí derivaremos la importancia de los oficiales de la Iglesia. Es decir, puesto que la Iglesia tiene estas tres características que deben cuidarse y observarse, se hace necesario subrayar la importancia del ministerio y acción de los oficiales dentro de la Iglesia. Las tres características que estaremos subrayando en este pasaje son: unidad, autoridad y finalidad. Es decir, la Iglesia tiene unidad, autoridad y finalidad. Dice Efesios 4, 1-6: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En primer lugar queremos subrayar que la Iglesia tiene unidad. 3049. Pablo comienza haciendo un ruego muy importante en este punto de su epístola, después de haber hablado de la gran obra de redención del Señor Jesucristo. Este ruego tiene que ver con la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Primeramente, enfatiza esa unidad práctica y relacional que debe haber entre los creyentes. Hay que ser humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. No será siempre fácil relacionarnos entre nosotros, pero aquí la exhortación es que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Somos llamados a mantener la unidad de manera práctica y cotidiana,